Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, trayéndoles un tema que, sinceramente, me tiene fascinado y creo que a muchos de ustedes también les encantará. Hoy nos sumergimos en el universo de un hombre que, para muchos, representa mucho más que una simple figura pública. Hablaremos de Kerem Bürsin, y más allá de ser solo un actor carismático, vamos a explorar por qué para tantas personas, él se ha convertido en mi mundo entero en un solo hombre. Sí, ese es el título intrigante que vamos a desgranar hoy. Sé que este título les habrá llamado la atención, y precisamente esa es la idea. Queremos ir más allá de la superficie, de las fotos perfectas y de los guiones de telenovela. Queremos entender qué es lo que hace que un artista como Kerem Bürsin conecte de una manera tan profunda con su audiencia, a tal punto de ser considerado el mundo entero en una sola persona. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta aventura, si aún no lo han hecho, los invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre intentamos traerles contenido fresco, interesante y sobre todo con mucho cariño. Un pequeño clic y se unen a nuestra gran familia virtual. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a empezar a desempacar este fascinante concepto. Cuando decimos que alguien es nuestro mundo entero en un solo hombre, ¿qué significa realmente? No se trata solo de admirar su físico, aunque es innegable que Kerem Bürsin posee una presencia magnética y un atractivo que cautivan. Va mucho más allá. Se trata de la suma de muchas cualidades, de esa alquimia perfecta entre su personalidad, su talento, sus valores y la forma en que se presenta al mundo. Para empezar, hablemos de su trayectoria artística. Kerem Bürsin no es un actor que llegó de la noche a la mañana. Ha trabajado duro, ha pasado por diferentes proyectos, ha aprendido y ha evolucionado. Desde sus primeros papeles hasta los éxitos que lo han catapultado a la fama internacional, como en Gunes y Beklerken, o por supuesto, la icónica serie que lo definió para muchos, Senkalkam, hemos sido testigos de su crecimiento. Y no solo me refiero a su habilidad para interpretar personajes complejos, para hacerte reír, llorar, suspirar o incluso enfadar con sus actuaciones. Hablo de la profundidad que logra imprimir en cada rol. No se limita a recitar líneas, se mete en la piel de sus personajes, les da vida, les otorga capas y matices que resuenan en nosotros. ¿Quién no se ha identificado con alguna de las luchas, los amores, las alegrías o las tristezas de Serkan Bolat? Es esa capacidad de conectar a nivel emocional lo que lo hace tan especial. Pero el talento actoral es solo una pieza del rompecabezas, ¿verdad? Lo que realmente eleva a Kerem Bürsin a la categoría de mundo entero, es su personalidad y su forma de ser. En las entrevistas, en sus redes sociales, en su vida pública, vemos a un hombre carismático, inteligente, con un sentido del humor contagioso y una humildad que desarma. No es un personaje fabricado, parece ser genuino, auténtico. Y esa autenticidad es oro puro en el mundo del espectáculo. La forma en que habla, la pasión que transmite al referirse a su trabajo, a sus proyectos, a sus ideas, todo ello crea una conexión muy fuerte con la audiencia. Vemos a un ser humano real, con sus virtudes, pero también con su vulnerabilidad. Y es precisamente esa vulnerabilidad lo que nos permite identificarnos, lo que nos hace sentir más cercanos. Además, es evidente que Kerem Bürsin es un hombre con valores sólidos. En un mundo donde a veces parece que todo vale, él se mantiene firme en sus principios. Su compromiso con causas sociales, su defensa de los derechos humanos, su apoyo a organizaciones benéficas, todo esto habla de un hombre con un gran corazón y una conciencia social muy desarrollada. No se queda en la superficie, utiliza su plataforma para generar un impacto positivo. Y eso, mis amigos, es algo que admiran muchísimas personas. Cuando ves a alguien que tiene éxito pero que además se preocupa por los demás, por el planeta, por hacer del mundo un lugar mejor, es natural que esa admiración se multiplique. Otra faceta que contribuye a que sea percibido como un mundo entero, es su diversidad de intereses y talentos. No se limita solo a la actuación. Sabemos que es un apasionado del deporte, que disfruta de la vida al aire libre, que tiene un interés genuino por la cultura, la música, el arte. Esta amplitud de horizontes lo hace un personaje multifacético, interesante, con el que siempre hay algo nuevo que descubrir. No es un artista unidimensional. Y para aquellos que lo seguimos, esa constante evolución y exploración de nuevas facetas es algo que nos mantiene enganchados y nos fascina.
Se le ve como alguien completo, alguien que aprovecha al máximo cada aspecto de la vida. Y esa energía vital, esa curiosidad insaciable, es contagiosa. Pero, ¿qué hay de su asterisco conexión con los fans? Aquí es donde la magia realmente sucede. Kerem Bürsin es conocido por ser muy cercano a su público. Responde a comentarios, interactúa en redes sociales, agradece el apoyo de manera constante. Esta cercanía, esta sensación de que él también nos ve, nos valora, es fundamental para que esa percepción de mi mundo entero se fortalezca. No se trata de una relación unidireccional de admiración, es un intercambio. Sentimos que él también nos aprecia, y eso crea un vínculo emocional muy poderoso. Cuando vemos que un artista, a pesar de su fama y éxito, se toma el tiempo para interactuar con sus seguidores, para hacerlos sentir parte de su viaje, es normal que el cariño se multiplique y se convierta en algo profundo. Esa empatía mutua es lo que transforma la admiración en algo más. Además, pensemos en la asterisco influencia positiva que ejerce. Kerem Bürsin no solo entretiene, inspira. Inspira a jóvenes a perseguir sus sueños, a trabajar duro, a creer en sí mismos. Inspira a ser mejores personas, a ser más conscientes, a ser más activos en la sociedad. Su ejemplo es un faro para muchos, guiándolos en sus propias vidas. Cuando una persona se convierte en un referente de valores, de esfuerzo, de pasión, es natural que esa figura adquiera una importancia capital en la vida de quienes lo admiran. Se convierte en un modelo a seguir, en alguien en quien mirarse para tomar decisiones, para enfrentar desafíos. Y no podemos obviar la asterisco estética y el estilo. Kerem Bürsin tiene un carisma innato que se refleja en su forma de vestir, en su manera de presentarse. Es elegante pero a la vez relajado, es moderno pero con un toque clásico. Su estilo personal, su forma de llevar la ropa, de peinarse, de sonreír, todo contribuye a esa imagen de hombre atractivo y con personalidad. Y aunque esto pueda parecer superficial, en la construcción de una imagen pública, estos detalles también juegan un papel importante en la forma en que es percibido y admirado. Es esa imagen cuidada, pero a la vez natural, lo que refuerza la idea de un hombre completo. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿por qué mi mundo entero en un solo hombre? Porque en él vemos reflejadas muchas de las cualidades que deseamos encontrar en una persona importante en nuestras vidas. Vemos talento, vemos inteligencia, vemos bondad, vemos pasión, vemos autenticidad, vemos valores, vemos inspiración, vemos carisma, vemos incluso un ideal. Es como si todos esos atributos que valoramos en un compañero, en un amigo, en un héroe, estuvieran concentrados en una sola persona. No es solo un rostro bonito o una estrella de televisión, es una combinación de todo aquello que nos atrae, nos inspira y nos hace sentir bien. Para muchas personas, Kerem Bürsin representa esa figura que al verla, les da una sensación de felicidad, de bienestar. Es ese artista que cuando aparece en pantalla, ilumina el día. Es esa persona cuya mera existencia en el mundo del espectáculo, con su forma de ser y de hacer las cosas, nos reconforta y nos da motivos para creer en lo positivo. Es como encontrar todas esas piezas que buscamos en la vida, todas esas cualidades deseables, concentradas en un solo individuo. Por eso para muchos Kerem Bürsin no es solo un actor, no es solo una celebridad, es una fuente de inspiración, un motivo de alegría, y en definitiva, ese mundo entero en un solo hombre que les da una razón para sonreír y para creer en la magia del cine y en la bondad de las personas. Y pensando en esto, me gustaría que reflexionáramos juntos. ¿Qué es lo que hace que un artista o una figura pública se convierta en algo tan importante para nosotros? ¿Son las historias que cuentan, los personajes que interpretan, o es la persona detrás de todo eso? En el caso de Kerem Bürsin, creo que es una mezcla potentísima de ambas cosas. Su habilidad para dar vida a personajes memorables es innegable, pero es su autenticidad, su carisma y sus valores lo que realmente lo eleva y lo hace conectar a un nivel mucho más profundo. Es esa combinación de talento artístico y humanidad lo que crea esa conexión tan fuerte. Y esto nos lleva a pensar en la importancia de la empatía y la conexión humana en un mundo cada vez más digital y a veces impersonal. Ver a alguien como Kerem Bürsin, que logra tender puentes y crear lazos emocionales tan fuertes con su audiencia, nos recuerda el poder de la autenticidad y la importancia de mostrar nuestro verdadero yo con nuestras luces y nuestras sombras. Es un recordatorio de que a pesar de la distancia, podemos conectar con personas que admiramos y que nos inspiran, simplemente porque comparten con nosotros una parte de su esencia. Así que para resumir todo lo que hemos hablado hoy,
Kerem Bürsin se ha ganado el título de Mi mundo entero en un solo hombre gracias a una combinación de factores, su increíble talento actoral que nos hace vibrar con cada interpretación, su personalidad carismática genuina y llena de humor, sus sólidos valores y su compromiso social, su multifacética curiosidad y sus diversos intereses, su cercanía y conexión con sus fans, y la influencia positiva que ejerce inspirando a tantos. Todo esto crea una figura pública que va más allá de la pantalla, que se convierte en un referente y en una fuente de alegría y admiración profunda. Es esa suma de cualidades, esa esencia única, lo que hace que para muchos él represente un universo completo de lo que se admira y se valora en una persona. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero de verdad que este vídeo les haya resultado tan interesante e inspirador como a mí me ha resultado crearlo. Me encanta poder explorar estos temas con ustedes y ver cómo podemos conectar a través de nuestras admiraciones y pasiones. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más admiran de Kerem Bürsin? ¿Se sienten identificados con la idea de que él represente su mundo entero? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y estoy deseando ver sus perspectivas. Su opinión es muy valiosa para mí y para toda nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido entretenido, informativo o inspirador, por favor, no olviden regalarme un gran asterisco me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber que estamos en el camino correcto. Y si creen que alguien más podría disfrutar de esta conversación sobre Kerem Bürsin, compártanlo en sus redes sociales, con sus amigos, con su familia. Ayúdennos a crecer. Y por supuesto, si aún no se han unido a esta maravillosa familia virtual, los invito una vez más a que le den al botón de asterisco suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Ha sido un honor y un placer inmenso. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.